Bueno, mi nombre es Noelia, soy estudiante de doctorado del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires y estoy haciendo doctorado con Sergio Dazo. Y en esta charla voy a contarles sobre el detector de rayos cósmicos operativo que va a ser utilizado para estudios de meteorología del espacio, que está instalado en la base Marambio en la península antártica. Entonces, primero quería dejar en claro cuál es el vínculo entre meteorología del espacio y rayos cósmicos. En meteorología del espacio se estudian las condiciones espaciales en el entorno terrestre, donde ya sabemos que el principal forzante es el Sol. Entonces, eventos como fulguraciones solares, eyecciones de masa coronal o eventos de partículas energéticas solares pueden cambiar las condiciones en el entorno terrestre. Y además nos interesa monitorear estas condiciones y tratar de predecir las condiciones en forma de evitar daños ya sea en satélites o en distintos sistemas de telecomunicaciones. Eso por un lado. Ahora por otro, los rayos cósmicos, en particular los rayos cósmicos galácticos de bajas energías, su dinámica está completamente dominada por campos magnéticos en la esfera y en la magnetosfera a medida que se van acercando hacia la Tierra. Entonces, estos eventos solares que nombré antes pueden modificar las trayectorias de este flujo de rayos cósmicos y, en conclusión, analizar la variabilidad del flujo de rayos cósmicos galácticos en la Tierra nos permite estudiar y monitorear las condiciones de meteorología del espacio. Entonces, una vez que tenemos el flujo de rayos cósmicos galácticos, una vez que estas partículas energéticas logran ingresar a la atmósfera terrestre, se lo llama rayo cósmico primario, y debido justamente a la presencia de la atmósfera, comienzan a haber interacciones nucleares con las partículas y se genera lo que se llama una lluvia extendida de partículas, donde hay tres clases de familias o componentes. Tenemos la componente muónica, la componente hadrónica y la electromagnética, y todas en su conjunto forman lo que se llama, además de la lluvia, partículas secundarias o rayos cósmicos secundarios. Aquí en la Tierra hay diferentes tipos de detectores de partículas secundarias, por ejemplo, los monitores de neutrones, los telescopios de muones y también lo que se llaman detectores Cherenkov en agua. Acá en la figura de la derecha les muestro algunos eventos observados, ¿no? en las observaciones del flujo de secundarios en la Tierra que están asociados con eventos de space weather. Uno de ellos se llama decrecimiento Forbush, o sea, acá en el eje Y es flujo, básicamente, en el eje X tiempo, y la serie roja corresponde a un monitor de neutrones, y la serie azul corresponde a un detector Cherenkov, y en ambos detectores se observa este decrecimiento Forbush, que es un decrecimiento repentino del flujo de rayos cósmicos secundarios, con una siguiente recuperación lenta de varios días del flujo de base. Bueno, eso es por un lado, que pueden estar asociados con ICMIs. Y por otro lado, también pueden observarse con estos detectores aumentos en los niveles de flujo en tierra, o GLEs en su sigla en inglés, que suelen estar asociados con eventos de partículas solares. Entonces, como pueden ver en la figura, acá hay un aumento muy repentino y más o menos como mayor al 10% del flujo observado, básicamente porque se suma el flujo de galácticos más el flujo de las partículas energéticas emitidas en el Sol. Entonces vamos a apuntar a esos eventos. Ahora voy más en concreto a nuestro detector. Bueno, durante enero y marzo de 2019 se instaló el detector, mejor dicho, el laboratorio de meteorología del espacio, que obviamente está el detector de partículas Cherenkov en agua, que se llama Neurius. También se instaló un magnetómetro, una estación meteorológica, y hay todo un sistema de telemetría de forma tal de que nosotros tenemos en tiempo real los datos acá en Buenos Aires. Bueno, volviendo al mapa,
En el círculo negro está marcado Manambio. Y otra cosa importante a destacar es que este detector forma parte de una colaboración latinoamericana que se llama LAGO, que básicamente consiste en una red de detectores Cherenkov en agua que están distribuidos a lo largo de toda Latinoamérica. Los pueden ver acá en el mapa marcados. Y en particular Neurus es el único detector de la colaboración que está funcionando de manera operativa en la Antártida. Entonces, bueno, una pregunta importante, ¿por qué en la Antártida? Bueno, debido a la estructura, digamos, bipolar del campo geomagnético, las partículas o rayos cósmicos de más baja energía son los que van a alcanzar las regiones cerca de los polos, bueno, en particular la Antártida. Y justamente estas partículas son las que traen la información de cómo está el entorno espacial terrestre. Y bueno, brevemente, ¿cómo hacemos para medir nosotros el flujo de secundarios? Bueno, como ya les vieron en la foto anterior, el detector es un tanque que contiene agua y entonces purificada, y entonces cuando estas partículas energéticas atraviesan el agua, viajan a una velocidad mayor a la de la luz en el medio, en el agua, entonces emiten radiación Cherenkov. Y luego esos fotones son detectados por un fotomultiplicador y, bueno, después se traduce en una señal eléctrica, en un pulso de voltaje. Y en particular, estos detectores pueden medir las componentes muónicas y electromagnéticas de esta lluvia de partículas que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ahora paso a los datos en concreto. Acá hice una especie de resumen. Básicamente dijimos que tenemos el flujo de rayos cósmicos que está modulado por, ¿no?, los de baja energía, modulado por la actividad solar. A su vez hay otro filtro que sería el campo geomagnético, y los que logran pasar o acceder a la atmósfera son los que se llaman primarios. Y obviamente las condiciones atmosféricas va a determinar cómo es la lluvia o la generación de las partículas secundarias. Y después estamos nosotros con nuestro detector midiendo esas partículas. En particular, nosotros medimos entonces la tasa de conteo de las partículas que están llegando o entrando a nuestro detector. Entonces, la señal básicamente para todo el año 2019, que es la azul, es la tasa de conteo de partículas secundarias, bueno, en función del tiempo, en la serie temporal. Pero es importante destacar que a nosotros nos interesa recuperar la información de los rayos cósmicos primarios, porque son los que justamente nos dan información sobre estas condiciones en el entorno terrestre. Así que la idea es eliminar esos efectos atmosféricos. Y el efecto atmosférico más importante es el de la presión. Y acá les muestro la serie temporal, es la que está en negro arriba. Que es un efecto bien conocido. O sea, se puede ver en la figura, por ejemplo, cuando tenemos mayor presión, tenemos un menor conteo de partículas, ¿está bien? Entonces, sigo acá en la siguiente diapositiva, hay una anticorrelación entre la presión y el flujo de partículas secundarias. Esto significa que tenemos más masa sobre nuestro detector, entonces menos partículas van a llegar al mismo. Y entonces en esta figura pueden ver, acá S expresa el conteo de partículas relativo a la media, y acá es la variación, en el eje X tenemos la variación de la presión, y entonces acá se ve explícitamente la anticorrelación que les contaba recién. Y entonces, caracterizando esta digamos, modulación debido a la presión, lo que hacemos es remover este efecto de nuestra señal cruda. Y entonces, en esta diapositiva pueden ver la señal corregida por el efecto barométrico o de presión en función del tiempo. Y además también tiene una pequeña corrección por efectos de la temperatura interna del laboratorio, la cual no fue controlada del todo durante el primer año de operación. Bueno, y como pueden ver, estábamos viendo además una variación estacional del flujo con un máximo en invierno, están marcadas las estaciones, ¿no? Máximo en invierno y un mínimo en verano.
y ahora nos encontramos estudiando este efecto estacional para poder removerlo correctamente de nuestra señal. Bueno, y por último les quería mostrar una comparación que hicimos con un monitor de neutrones. Acá estamos nosotros, bueno, acá está el detector de Neurus, y acá en amarillo está el detector de neutrones que dijimos. Perdón, Noelia, tenés 3 minutitos. Sí. Ok, gracias. Este detector de neutrones en Finlandia, en Oulu, que, bueno, lo elegimos porque tienen el mismo, o no mismo, pero parecido Registry Cutoff, que no lo dije explícitamente, pero básicamente es la mínima energía que tiene que tener una partícula para poder ingresar al sitio. En ese sentido fue que por eso elegimos este sitio para comparar. Y bueno, como pueden ver, las series están correlacionadas. Y bueno, para concluir un poco, entonces este detector Cherenkov que se instaló en la Antártida es el único que está funcionando de forma operativa desde que se instaló en marzo de 2019. Y además ofrece visualización en tiempo real del flujo de partículas secundarias. Lo pueden ver en este link. Bueno, encontramos la anticorrelación esperada en el flujo y además corregimos la señal y pudimos comparar con otro detector, pero de neutrones. Y bueno, para el futuro estamos ansiosos por observar el primer decrecimiento Forbush, que era una de las primeras figuras que les mostré, que está asociado con ICMEs, o bueno, eventualmente un GLE, por primera vez con un detector de Cherenkov en agua en la Antártida. Bueno, y además desde principios de 2020, desde la última campaña, se hicieron mejoras, se controla la temperatura interna y además estamos pudiendo ahora discriminar las partículas secundarias por la energía que depositan en el interior del detector. Así que vamos a Estamos en tiempo. Ok, gracias. Igual ahí justo terminé. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, si no, yo te hago una pregunta. Muchas gracias, Noelia, por tu charla. ¿Con qué otros laboratorios están articulando, digamos, en el mundo? Sí, y estamos dentro de la colaboración, así que sí. Estamos trabajando junto con ellos y con otros detectores que son, digamos, como los nuestros, los detectores Cherenkov, pero en América Latina. Y también estamos teniendo contacto con los detectores de neutrones, que en su mayoría están en el hemisferio norte y bueno, hay algunos también en la Antártida. Bien. Bueno, muchas gracias. Te agradezco por la charla.